somos el grupo número 6, nuestro tema es diplopía, somos integrados por Carlos Cornejo, Darío Coca, Gabriela Valverde y mi persona Madeline Nieves. Vamos a comenzar hablando un poco de la introducción de nuestro tema, que es diplopía. La diplopía se va a definir como la percepción en el campo visual de dos imágenes del mismo objeto, es decir, que se van a poder asociar con trastornos oftalmológicos sensoriales o motores. Estos pueden ser, la diplopía puede ser monocular como binocular. Para caracterizar estas vamos a distinguir realizándoles el cover test, que significa o que se va a dar, que va a consistir en la oclusión de un ojo y ver si la diplopía persiste, o si esta desaparece nos vamos a encontrar con una diplopía binocular, y si persiste se va a tratar de una diplopía monocular. Hablando un poco de la etiología, en este caso vamos a tener la diplopía monocular, que es un porcentaje que hemos investigado con los artículos. Tenemos un 25% que se va a caracterizar con defectos de refracción no corregidos, y también vamos a tener a la diplopía binocular con un porcentaje de 35%, que estos se caracterizan por ser un trastorno nervioso de los oculomotores del tercer par, producidos por diabetes mellitus, que esta va a estar mal controlada, accidentes isquémicos cerebrales, aneurismas, entre otros. También vamos a tener en la afectación del cuarto par, que de causa congénita, también traumática e idiopática. A continuación vamos a tener el caso clínico, que va a ser explicado por mi compañera. Ya, con respecto al caso clínico, tenemos un paciente de 37 años de sexo masculino, el cual su motivo de consulta fue debilidad de los miembros inferiores, trastornos esfinterianos vesicales y sobre todo la diplopía. Dentro de la evolución, es un paciente de 37 años de sexo masculino que ingresa al Hospital Teodoro Maldonado Calvo por presentar un cuadro de inicio con tos productiva, fiebre, cefalea. Esta alza térmica nunca estuvo cuantificable con 10 días de evolución. Luego, con el pasar de los días, esta aumentó y se acompaña de parestesias y paraparesias en los miembros inferiores. Cuando el paciente se dirigía al baño, sufrió una caída de su altura y presenta dificultad sobre todo para miccionar, y entró con un globo vesical. Ya, esto estuvo también seguido de una cefalea holocraniana de tipo opresiva y con diplopía. Con respecto a la anamnesis, el paciente no presentó ni antecedentes patológicos personales, familiares ni quirúrgicos, mucho menos alergias. Con respecto al examen físico, con respecto a la cabeza, era normocefálico, ojos simétricos, con pupilas isocóricas normorreactivas. Con respecto al cuello, era simétrico y no presentaba adenopatías. En el tórax era simétrico, con movimientos conservados, campos pulmonares despejados, y los ruidos cardíacos estaban normales, rítmicos. Con respecto al abdomen, era blando depresible y no había ni dolor ni mucho menos megales. En las extremidades eran simétricas, un poco movibles, sin presencia de edema. Con respecto a los signos vitales, cuando le hicimos la anamnesis, el paciente tenía una temperatura de 37.2 grados centígrados, la presión arterial era 100/80 milímetros de mercurio, el pulso era 100 latidos por minuto, y lo que es la saturación tenía 99% de saturación. Con respecto al examen neurológico, el estado mental, mientras íbamos haciéndole la historia clínica, era un paciente consciente, orientado en tiempo y espacio. La esfera cognitiva estaba conservada, incluso el lenguaje era normal sin ninguna fase. Con respecto al estudio de los pares craneales, nos llamó mucho la atención, ya que manifestó una alteración en el sexto par, ya del lado derecho, provocando diplopía. Con respecto a la fuerza muscular, en las extremidades proximales, tanto superiores como inferiores, estables también. Con respecto al miembro inferior izquierdo y derecha, proximales estaban 5/5, pero las distales estaban 2/5. Ya, con respecto al equilibrio, había romper negativo. En la marcha era poco valorable y los reflejos estuvieron disminuidos.
al igual que la sensibilidad. Con respecto a estudios, hubieron estudios complementarios que se le realizaron al paciente, en donde se pudo hacer un estudio de neuroconducción, en los cuales nos daba signos de lesión proximal de algunas raíces motoras, de S8T1 del lado derecho, así como también se observaron a nivel del L5 a S1 bilaterales. También el paciente presentaba daño axonal motor severo de los nervios peroneo profundo y tibial posterior de ambos miembros inferiores. Y hubo un daño mielínico un poco discreto del nervio sural izquierdo. Hubo otro examen que se le hizo de TAC, que lamentablemente no se pudieron obtener las imágenes, pero hablando con ciertos médicos nos dijeron que estaban normales. Y con respecto al examen que se le envió al ser de líquido cefalorraquídeo, este era negativo para VAR y con respecto a las proteínas se encontraban normales. El diagnóstico sindrómico, dependiendo de los signos y síntomas que presentó nuestro paciente, como una pérdida de la debilidad muscular tanto de las extremidades inferiores, de forma ascendente, determinamos que nuestro paciente presenta un síndrome desmielinizante. Ahora, en relación a su discusión, tenemos que, retomando el caso de nuestro paciente de sexo masculino de 37 años de edad, con motivo de consulta de debilidad de miembros inferiores, con trastorno esfinteriano y que presenta diplopía, se procede a realizar una anamnesis y el examen físico correspondiente, en el cual no presenta alteraciones relevantes. En el examen neurológico realizado, los aspectos relevantes fueron que la exploración de la motilidad ocular extrínseca presenta afectación del sector paracraneal. Al evaluar la fuerza muscular, notamos debilidad en las extremidades distales de los miembros inferiores, 2/5. Con relación a los reflejos y la sensibilidad de los miembros inferiores, se encuentran disminuidas. Para llegar al diagnóstico sindrómico, analizamos estos signos y síntomas que tiene nuestro paciente, los cuales nos guían hacia un síndrome desmielinizante, entre los que tenemos algunos posibles diagnósticos, como el síndrome de Guillain-Barré o una mielitis transversa. Por ahora estamos en duda de cuál de estos síndromes podría ser el que presenta nuestro paciente, ya que presenta sintomatología inicial de un proceso infeccioso de vías respiratorias bajas, con varios días de evolución, las cuales nos dan la sospecha para estos dos síndromes, que nuestro paciente presenta un síndrome desmielinizante. Ahora, en relación a su discusión, tenemos que, retomando el caso de nuestro paciente de sexo masculino de 37 años de edad, con motivo de consulta de debilidad de miembros inferiores, con trastorno esfinteriano y que presenta diplopía, se procede a realizar una anamnesis y el examen físico correspondiente, en el cual no presenta alteraciones relevantes. En el examen neurológico realizado, los aspectos relevantes fueron que la exploración de la motilidad ocular extrínseca presenta afectación del sector paracraneal. Al evaluar la fuerza muscular, notamos debilidad en las extremidades distales de los miembros inferiores, 2/5. Con relación a los reflejos y la sensibilidad de los miembros inferiores, se encuentran disminuidas. Para llegar al diagnóstico sindrómico, analizamos estos signos y síntomas que tiene nuestro paciente, los cuales nos guían hacia un síndrome desmielinizante, entre los que tenemos algunos posibles diagnósticos, como el síndrome de Guillain-Barré o una mielitis transversa. Por ahora estamos en duda de cuál de estos síndromes podría ser el que presenta nuestro paciente, ya que presenta sintomatología inicial de un proceso infeccioso de vías respiratorias bajas, con varios días de evolución, las cuales nos dan la sospecha para estos dos síndromes, ya que el sistema inmune ataca al propio organismo, destruyendo las vainas de mielina que rodean los axones y los nervios periféricos. Cuando esto ocurre, los nervios son incapaces de transmitir las señales con eficiencia. Con ello los músculos empiezan a perder capacidad de responder ante señales nerviosas, provocando debilidad. Nuestro paciente también presentó dificultad para miccionar, lo que nos hace pensar que esto ocurrió por la afectación de las fibras nerviosas que controlan la musculatura esfinteriana, causando una debilidad muscular, las cuales generan este problema. Con respecto a la diplopía que presenta nuestro paciente, sabemos que una variante del síndrome de Guillain-Barré es el síndrome de Miller-Fisher, el cual llegamos a pensar que el paciente podría tener, pero como este se caracteriza por tener la tríada de ataxia, arreflexia y oftalmoplejía, no las hizo descartar, ya que nuestro paciente solo presenta afectación del sexo paracraneal debido a la desmielinización, provocando una disfunción del recto lateral izquierdo y solo disminución de los reflejos.
Además, el síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por infección por el agente causal, el Campylobacter jejuni. Bueno, entonces a continuación mencionaremos algunas ciertas dudas que presentó nuestro caso, como por qué los pacientes con mielitis transversa o con Guillain-Barré presentaron cefalea, o si esta se presenta frecuentemente o no. Y a pesar de haber realizado estudios de neuroconducción y electros fisiológicos, ¿qué nos asegura que es un síndrome de Guillain-Barré o es una mielitis transversa? Otra duda o pregunta que tenemos es que ¿qué nos va a permitir diferenciar entre un síndrome de Guillain-Barré y una mielitis transversa si nuestro paciente va a presentar la misma sintomatología de esas dos enfermedades? Ya, otra gran interrogante es que si suponemos que nuestro paciente llega a tener Guillain-Barré, tenemos que este posee varios subtipos. Entonces, como muy bien preguntaba mi amiga Gabriela, queremos saber si en nuestro paciente se presenta el síndrome de Guillain-Barré, cómo podemos diferenciar, ¿no?, los subtipos, si es que es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante o un síndrome de Miller-Fisher. Y también queremos saber por qué específicamente es que se genera la cefalea cuando el paciente presenta la diplopía.